Muy buenas tardes desde Medellín, Colombia, para el mundo. Bienvenidos a Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un espacio que hemos desarrollado en Zona Segura desde el marzo de 2020, cuando este virus nos confinó a todos y hoy nos sigue acompañando, viendo las imágenes de Shanghai completamente desolada, sigue uno pensando que esto todavía no ha acabado. Tengo hoy un invitado muy especial, pero quiero primero darle la bienvenida a Carlos Mauricio, a Gloria, a Isabel, a Mario del Carmen, a Oscar, a Ricardes y a Elvira, que nos están acompañando, muy puntuales y que van a seguir con nosotros por el resto de estos 90 minutos, en donde tenemos a un invitado a quien nosotros apreciamos mucho por su sabiduría, por su forma directa de decir las cosas y de nombrarlas puntos sobre las íes y las comas en cada una de sus exposiciones. Hoy nos pusimos un reto de hablar de gestión de riesgos y de innovación hacia la resiliencia. Preocupados por todo lo que sucede en el mundo, con Jorge Bernard Loza Reyes, un gran amigo desde Lima, Perú. Siempre es un placer tener a Jorge de invitado y qué bueno que estés con nosotros en esta nueva oportunidad, Jorge. Bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas noches para quienes están en la zona europea. Bueno, gracias por la invitación y démosle para adelante porque digamos que hay mucho que hablar, mucho que decir y bastante que preguntar. Entonces, como esto es un conversatorio, dejo la línea abierta para abrir los fuegos. Adelante, Carlos. Recuerden que en la parte superior o inferior, depende de la versión de Teams que ustedes tengan, aparece un tema que se llama reacciones y que es una manito que pueden levantar en cualquier momento de nuestro encuentro. O sea, no estaba restringido para el final de la charla, sino para en cualquier momento de nuestro encuentro pueden opinar, aportar, disentir, todo lo que ustedes quieran, porque esta conversación, insisto, es entre ustedes y nuestro invitado. Y qué bueno que Jorge, que tiene una preparación bien especial para este día en una disertación sobre cómo desde la gestión de riesgos se puede ir mejorando las condiciones de la integración para poder ganar capacidades de resiliencia en nuestras organizaciones o en la sociedad misma. Nos pusimos el reto de hablar de ese tema. Le damos la bienvenida a Natalia también, que acaba de llegar, a Felipe. Y bueno, Jorge, tengo una pregunta inicial. Cuando hablamos de innovación, todo el mundo se mete en la idea de esa tendencia que surgió en la década del recién cambiado del siglo, de que hay que innovar para mejorar, innovar para solucionar problemas. Pero esa innovación hoy, eh, digamos que se convierte en una herramienta útil para quienes trabajamos en gestión de riesgos y poder alcanzar mejores capacidades. ¿Cómo lo ves? Bueno, partiendo en que estamos en un entorno cambiante y partiendo en que nuestra propia metodología de gestión de riesgos nos lleva a contextualizar en un entorno determinado, lo que habría que ver es cómo le insertamos a nuestra metodología de análisis de procesos y de transferencia de riesgos estas variables que van entrando una tras otra de una manera tan rápida y vertiginosa que no nos permite a veces mirar el horizonte. Es por eso que quería consolidar un poquito el esquema técnico, y es que esto parte desde dónde estamos y a dónde vamos en la línea de tiempos, ¿no? Digamos que un analista de riesgos, un gestor de riesgos, emplea un tiempo determinado para ir avanzando
en este abordaje de la incertidumbre para ayudar a contribuir a una buena toma de decisiones. Entonces, lo que vemos siempre adelante no es otra cosa más que un poquito de incertidumbre y la dejamos atrás una vez que adquirimos cierta certeza, es decir, que hemos confirmado que ya estamos plenamente, objetivamente seguros de hacia dónde vamos, qué datos tenemos, cómo lo hemos tabulado a fin de que nos marque el semáforo en positivo. Entonces, cuando alcanzamos esta certeza o este aseguramiento, pues simplemente tenemos un conocimiento que nos permite más adelante volver a reabordar esta incertidumbre. ¿Por qué? Porque hemos pasado ya una etapa de análisis, hemos planteado soluciones y nos volvemos a replantear el horizonte a futuro. Y esto nos debe llevar a pensar que esto es un proceso cíclico, esto es constante, es decir, aquel gestor de riesgos o aquel analista que piense que su trabajo concluyó con tener una bella matriz con datos y con posibilidades, ahí se quedó, digamos que en el tiempo de la carreta. Eso quiere decir que las herramientas que va a desarrollar a futuro necesitan estar en una dinámica evolución. Y esto pues lógicamente nos plantea una observación interesante. Si nosotros vemos este ciclo que nos lleva a la definición clásica, ¿no?, de frecuencia, probabilidad e impacto o consecuencia, y ahí comenzamos a tabular nosotros este semáforo de colores, pues tendríamos que ver de que nuestros nuevos escenarios nos plantean aleatoriedad, es decir, no todas las variables van a entrar siempre, van a entrar con ciertas alternancias, tenemos que descubrir la fórmula, por lo cual tenemos que hacer un poquito de modelamiento matemático y por la complejidad de los escenarios actuales para las diferentes empresas, nos deben llevar a poder comenzar a ver cómo este ciclo virtuoso de la calidad nos ayuda a tomar decisiones. Hace mucho tiempo recuerdo que hablaba de la línea del horizonte en un conversatorio que tuvimos sobre riesgo y gobernanza, o gobernanza y riesgo, ¿no? Y hablábamos del horizonte y qué vemos más allá del horizonte. Entonces, el horizonte comienza con pensar en, y el pensar en nos va a llevar en algún momento a hacer algo que es lo que se necesita, es decir, a pasar el horizonte. Al pasar este espacio, pues lógicamente lo que nosotros vamos a hacer es a validar o a verificar si realmente lo que pensamos, lo que proyectamos, lo que planteamos, lo que propusimos, y ojo que estoy usando la palabra P de manera permanente, para que nos quede claro que es una propuesta. Lo que hacemos nosotros con un análisis de riesgo es una propuesta, es un planteamiento. Es una definición de tendencias que van a ayudar más adelante a tomar una decisión. Es decir, tomada la decisión, esta decisión no es inamovible, es perfectible. Por lo tanto, cerramos el ciclo con el actuar, es decir, el identificar la oportunidad de mejora, y con esto podríamos decir que estamos cerrando el ciclo con un sistema de gestión de calidad. Es decir, hago mi análisis de oportunidad, hago mi análisis de mercado, hago mi planteamiento de propuestas o alternativas que cubran un nicho de oportunidad y finalmente termino desarrollando ciertas acciones. Ahora, ¿cómo estas acciones se convierten en un factor de conversión en el tiempo? Un factor de creatividad, un factor de corrección, también un factor de consumo, porque lógicamente todas las organizaciones, por pequeña que ésta sea, por no lucrativas que éstas parezcan, todas tienen una clientela, todos tienen un focus, todos tienen un horizonte hacia el cual quieren llegar. Entonces, aquí nos quedamos con esta mirada rápida de lo que podría ser una primera línea. Es decir, ¿yo debo mejorar? Sí, permanentemente, por supuesto. ¿Para qué? Para garantizar sostenibilidad en el mercado, para garantizar sostenibilidad en la sociedad, para evolucionar como individuo. Por lo tanto,
pensar en un analista de riesgo, debemos partir por el mismo individuo, que hace este trabajo de día a día, pero a veces lo hace tan automáticamente que casi le es imperceptible. Entonces, yo no sé si Ah, aquí queda alguna inquietud o alguna pregunta abierta. ahí yo tendría para aportarte que finalmente quien se debe preparar para enfrentar el riesgo, quien actúa como agente de prevención y quien actúa como ante una contingencia finalmente es el ser humano. Entonces, pues la transacción es muy bonita, pero finalmente el ser humano es el que tiene que hacer y abonarse sus capacidades para poder ser resiliente. O sea, no hay organizaciones resilientes si las personas no adquieren esa propia capacidad. Así es. Es que acordémonos que el conocimiento parte en el ser humano. Es cierto que existe en otras especies también un nivel de conocimiento, con unos lenguajes que todavía nosotros estamos descifrando. Pero hablemos de nuestra sociedad, que es la que ahorita es preponderante en el planeta y que de una u otra manera está generando cambios muy vertiginosos, no solamente en la forma de hacer las cosas, sino en la forma de coexistir en el espacio. Cuando revisamos nuestro propio modelo de gestión del riesgo, y digo nuestro propio modelo sacado de la norma ISO 31000-2018, nos damos cuenta que el analizar los criterios del riesgo, el establecerlos previamente para después colocarlos como puntos de referencia, nos van a permitir permanentemente estar en un proceso de creación de valor, creación de oportunidad. Y si lo vemos de una manera más orientada a lo que son los principios, nos damos cuenta que la propia norma de gestión del riesgo nos plantea que esta tiene que ser integrada a toda la organización. No es cuestión de aquellos sujetos extraños que paran en la oficina del fondo, que sabemos que algo hacen, pero no entendemos lo que hacen, ¿no? Sino que es un tema que todos deben participar en el proceso. Y esto nos debe llevar a la adaptabilidad que tiene la gestión del riesgo en cada una de las actividades de la organización, sea esta una microempresa, una organización sin fines de lucro de carácter cultural, eclesiástico o el que fuera, o desde la misma organización familiar. Entonces, con esto estamos recurriendo justamente al principio dinámico de participación de todos y también de inclusividad a todos. Es decir, en todo el proceso de la gestión del riesgo participamos en diferentes principios, con lo cual vamos creando, y digo creando, un valor adicional. Y esto es constante, no es un tema que quede en el tiempo. Por esa razón es que la derivada de la gestión del riesgo es algún servicio o algún producto. Es decir, nosotros identificamos de forma rápida riesgos empresariales, oportunidades empresariales, riesgos locales, amenazas, oportunidades de generar mayores capacidades y oportunidades de desarrollar nuevos horizontes para nuestras comunidades, sean estas familiares, societarias o de estados o gobiernos. Nos damos cuenta que la gestión de riesgo está en todas partes. Lo que pasa es que todavía nos cuesta un poquito entender de que es un proceso totalmente transversal a la actividad humana. Es así que paso a mirar de la incertidumbre a la oportunidad, tal como se observa en esta línea de tiempos, lo cual demanda un liderazgo y compromiso bien marcado para poder diseñar permanentemente innovación, implementar constantemente esta innovación, lo cual va a llevar a crear ese valor, es decir, el valor agregado necesario que nos permite tabular con mucho mayor ponderación, con mucho mayor criterio, lo que es nuestro servicio, nuestro producto. Entonces, eso ya nos lleva a lo que denominamos muchas veces
procesos de innovación. Las definiciones que observamos en la parte baja, algunas, como la de certeza, vienen de la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, desde la línea ISO, desde la línea del organismo de estandarización, hablamos de lo que es la cadena de suministro. Y si nos damos cuenta, es una relación bidireccional. Eso quiere decir de que hay partes interesadas de toda índole que se benefician en la entrega de productos y servicios. Con lo cual, todos somos generadores de estos valores adicionales. Si llevamos nuestra mirada del ciclo virtuoso del PHBA, que es el ciclo que nació con el tema o se hizo famoso con el tema de la gestión de la calidad, De calidad. nos damos cuenta que desde la gestión de la innovación, que es una norma revisada y actualizada en el 2019, la ISO 56002, vemos que el ciclo virtuoso está en la base para la innovación. Pero si nos quedamos solamente en el ciclo virtuoso de la calidad y no nos comprometemos a rediseñar las oportunidades, nos quedamos en el tiempo con un producto obsoleto, con lo cual nuestro riesgo más, más aberrante, más preocupante, se materializa, que es salir del mercado. Y con ello, esta probabilidad, pues simplemente no la queremos ni siquiera mencionar. Por lo tanto, siempre debemos estar en un proceso de innovación como parte de nuestro sistema de gestión, para lo cual la gestión del riesgo cobra un valor importante. Decimos que queremos llegar a la resiliencia y hoy en la mañana justamente revisaba unas notas que recientemente ha sacado Gerard Leonard, un futurista que habla muchas veces de lo bueno o lo malo, no digo lo feo, pero sí el futuro, y cómo dentro de este campo de incertidumbre que hay hacia adelante, debemos comenzar a mirar la innovación desde los conceptos como algo necesario para seguir manteniéndonos con capacidades para los nuevos desafíos. Entonces, aquí viene este tema famoso de la resiliencia, que es aquella capacidad de absorber y adaptarse a un entorno cambiante. Ya quisiera yo tener la edad de esos tiempos en los cuales uno estaba saliendo de los estudios escolares para pasar a los estudios universitarios y mantenerme con esa misma edad, no cambiar. Pero cambiamos, adquirimos experiencia y con ello también adquirimos nuevas formas para poder abordar determinados desafíos o retos. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a pensar en si realmente vamos a lograr sostenibilidad con estas ideas innovadoras en el tiempo. Y aquí viene un Jorge, valor. Dime. Jorge, yo te hago una pregunta. Tú dijiste ahora, ¿será que si somos capaces de mantener esa habilidad en el tiempo? Y yo recuerdo en un documento que quisiera de todos modos mandárselos a todos una vez concluyamos este conversatorio, eh, de un documento que me llegó de Save the Children, que habla sobre cómo llevar al entorno escolar las capacidades de resiliencia. Y hay un texto una frasecita que me gusta mucho, que me va a permitir leértela, y dice: la resiliencia es la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida. Y cuando habla de universal es que eso no es solamente humano, sino que es de la naturaleza. O sea, en Así esa es. capacidad natural de todos los seres vivos de transformarnos a partir de las experiencias o de los eventos. Entonces dice así, para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte de un proceso evolutivo y debería ser promovido desde la niñez. Y yo te hago una pregunta, ¿tú crees que nuestros sistemas educativos
están hoy formando personas resilientes? La respuesta no es sencilla, porque vamos a encontrar algunos modelos de enseñanza que te llevan justamente al aspecto vivencial. Lo vemos, por ejemplo, en Europa, donde dejan a la niñez experimentar. Y al dejar a la niñez experimentar y no sobrecargarla con tanto contenido académico, ellos comienzan a encontrarle la lógica a las cosas, con lo cual sí comienzan a desarrollar resiliencia. Sistemas como los nuestros acá en América Latina, en su gran mayoría, que desde niño te parametran, es decir, te cortan la creatividad, te cortan esta habilidad y facilidad de encontrarle el sentido a las cosas, nos encontramos que estamos mutilando parte de nuestra capacidad de resiliencia a futuro, porque no nos dejan experimentar. Y Entonces, las sí nuevas va a depender generaciones, mucho de los... las nuevas generaciones, estos personas que están entrando a ser líderes ahora en las organizaciones, que vienen con muy buen libro y con mucha data y mucha información, pero que su capacidad de resistencia a la frustración, que es, digamos que la primera fase de la resiliencia, que es ser capaz de absorber ese sentimiento de frustración e incorporarlo más como un Así es, aprendizaje y no como un rechazo, así es. yo la veo dura. Bueno, sí a la medida que nosotros sepamos transmitir los mensajes claros, ¿no? Si vemos el modelo de riesgo en la parte alta y justamente en la parte de abajo dice desarrollo sostenible, nos damos cuenta de que permanentemente tenemos que compartir información, que tenemos que comunicar. Y esto es un proceso natural del ser humano. Ahora, si nosotros, que somos analistas de riesgos, estamos permanentemente identificando que hay una enorme vulnerabilidad en las nuevas generaciones a entender los principios básicos de sociedad, pues simplemente tenemos una labor muy interesante desde la gestión del riesgo y de la transmisión del conocimiento a poder colocar los umbrales de tiempo, porque quisiéramos de que todo ocurra de forma instantánea, entonces estaríamos en un mundo ideal, pero no estamos en un mundo ideal, estamos en un mundo físico. Entonces el mundo físico tangible es 3D, demanda establecer pautas para darle lógica de ejecución. Si nosotros estamos observando que los niños, que son el futuro de nuestra especie, están siendo bombardeados por mucha información que realmente no les suma valor, pues simplemente tenemos que tener la capacidad de filtrar la información para que ellos vayan gradualmente asimilando información de utilidad para su desarrollo y crecimiento. Y aquí viene la labor de aquellos que tenemos un poquito más de lecciones aprendidas para poder tamizar y orientar, que es una de las labores importantes. Acordémonos de Qué que, buena definición de viejo. bueno, digámonos jóvenes con gran espíritu. ¿No? Interesante, por ejemplo, cuando vemos esta definición de resiliencia desde la norma ISO 22300-2021, que deja abierto el concepto universal, no lo bloquea a una especie en particular, lo lanza para todo, y lo sumamos a un tema que veíamos hace muchos años, ya 12 años para ser exacto, la responsabilidad social. ¿No? En las empresas hemos hablado mucho de la responsabilidad social corporativa y no nos hemos detenido a revisar esta definición que habla de la sostenibilidad, que es sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones. Entonces, las futuras generaciones también necesitan de el valor que nosotros le damos permanentemente para desarrollar sus mejores capacidades a futuro. Jorge, me parece que aquí vale la pena interrumpirte,
para recordarles a muchos de pronto de los que no están aquí, nos acompañan, que la gran mayoría de personas conocemos la norma 22301 de continuidad de negocio, pero el Instituto ISO desarrolló entre esa gran familia una que es la 22300, así 300 en el 2021, y es una norma sobre seguridad y resiliencia. Es como un vocabulario de control para todas las normas de esa familia. No todo el mundo tenía conciencia sobre eso, entonces me parece que es importante llamar la atención sobre que existe y ya esa norma de vocabulario controlada. Claro, Carlos, es que justamente en este permanente estar revisando los conceptos, los comités técnicos de la norma de gestión de riesgo, que es el TC 262, en conexión con el TC 292 de gestión de la continuidad, de la seguridad y la resiliencia, comenzaron a integrar conceptos y justamente esta norma 22300, que es el punto de partida de toda la familia, donde viene la 22320, la 22301 y otras más que están relacionadas a emergencias, incidentes, continuidad y otras, era necesario comenzar a conectar los conceptos, simplificarlos y abrirlos de una manera tal que permitan que todos comiencen a desarrollar esta alineación de estandarización de conceptos. Punto clave para justamente innovar con terminologías acordes, es decir, hablar un mismo lenguaje. No quiere decir pensar igual, quiere decir entendernos mejor. Claro. Entonces, ahora viene la pregunta para nuestros amigos que nos escuchan silentemente. He puesto a este señor a pensar y justamente a mirarlos de una manera muy, muy preocupante. Y les dice a ustedes, sí, a ustedes, ¿no? Mirados a los ojos, tienes este mundo a tus manos ahora. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que planteas en esta oscuridad del presente? Y cada uno de ustedes puede hacerse un análisis de introspección rápida desde los diversos roles que tiene. Y es que cuando uno habla de innovar, no solamente tiene que pensar en la innovación como organización, sino también la tiene que pensar como individuo. La tiene que pensar como parte de diferentes sociedades, es decir, yo innovo, renuevo, evoluciono en diferentes campos. Y aquí vienen las preguntas que cada uno se debe estar haciendo de forma individual, introspectivamente, para encontrar este avance. Más aún ahora que estamos en uno de los momentos más trascendentales de nuestra evolución. Y vean esta cadena humana. Estamos en un proceso transgeneracional, transhumanista, con una evolución que nos debe llevar a nosotros a pensar qué observamos desde este punto. Y aquí retorno a la pregunta. ¿Qué observa cada uno de ustedes con esta mirada de gestión del riesgo sobre el futuro? ¿Qué riesgos son los que vamos a enfrentar a futuro como expertos en la temática, trabajando con múltiples herramientas tecnológicas o manuales, pero sí con variados conceptos y conocimientos que nos van a permitir asesorar o asistir a organizaciones de toda índole? Entonces, quiero darles una mirada muy rápida. Y dentro de esta mirada rápida, quiero decirles de que estamos evolucionando hacia un nuevo ecosistema. Hablar de ecosistema nos debe llevar a veces a pensar el tema ambiental, pero cuando hablamos de ecosistemas desde el mundo financiero también tenemos un ecosistema, desde el mundo tecnológico de igual manera, desde el mundo humano, lógicamente sí. Y estamos trabajando en diversidad de nuevas plataformas, plataformas que de una u otra forma nos llevan a mirar que ciertas habilidades de nuestra generación joven, pero de pelo blanco, no hemos tenido oportunamente. Con lo cual a veces nos sentimos
que estamos en limitada capacidad con respecto a las nuevas generaciones. Adelante. Ya. Ya había ahí como un rebote, pero sigue, Jorge. Bueno, entonces, estas nuevas generaciones son conscientes de que estamos viviendo en diferentes espacios dimensionales. Hay un espacio físico que con la pandemia se ha visto claro que podíamos manejarlo a distancia, a pesar de que de esto hablábamos desde la Organización Internacional del Trabajo hace más de una década, y dinámico. Es decir, yo ya no necesito tomar un avión para conectarme con un colega que está en Colombia o que está en Chile o que está en España, porque simplemente me interconecto y teleconferencio y comparto y hago trabajo colaborativo, con lo cual estoy trabajando de forma diferente, ahorrando costos, distancias y tiempos. Y esto que para nosotros se ve como una gran oportunidad, también nos plantea un desafío. Y el desafío está que estamos supeditando toda nuestra capacidad productiva a estas grandes inteligencias eléctricas y electrónicas que hoy por hoy también se ven bastante vulnerables y no hemos innovado en conceptos de ciberprotección. Y quiero hablar de ciberprotección para no hablar ni de ciberseguridad ni de ciberdefensa. Ciberprotección, porque también tenemos que protegernos nosotros como individuos ante esta tecnología. Y vean que innovar también nos debe llevar a pensar en el riesgo de la innovación. Porque conversaba con un colega hace muchos años, español él, miembro de un centro de investigación, que de repente quien nos va a dar los santos óleos a futuro sea una inteligencia artificial insertada en una estructura robótica, posiblemente con un alma con valores. Pero inteligencia artificial y más también nos debe llevar a pensar si somos nosotros los que estamos manejando el riesgo y dirigiendo el cambio. Entonces aquí me queda hacer nuevamente el ensayo individual. ¿Estamos listos para comprender esto? Y estoy haciendo una gestión de riesgo. Yo invito pues a las personas que están en la sala para que nos acompañen con sus opiniones y sus aportes o sus experiencias alrededor del tema. Y yo me lanzo de primero porque los veo muy calladitos, pero resulta que hay una feria, recién me llegó la invitación, para una feria que se llama Metaverso. Entonces, hay una feria, o sea, es una convocatoria, literal, así, se llama Expo Metaverso, se llama Blockchain, Arte y Tecnología. Vive una experiencia de aprendizaje sociodigital inmersiva. Entonces, o sea, hace años a uno le invitaban a un congreso, a un foro, a un taller, pero ahora te están invitando a un Expo Metaverso. Y es simultáneo uno urbano dentro de un claustro de una universidad y otro es rural en una hacienda cafetera. Y todo va a girar alrededor del paisaje cultural cafetero o sea, es una cosa que es un amasijo de aprendizaje social, digital, artística, turístico, de todo, pero nos van a llevar de paseo, nos van a llevar de paseo sin tener que ir a pasear. Es mi expectativa del Expo Metaverso. Después les cuento cómo fue la experiencia, pero ahora que hablas de esto, sí, antes nos invitaban a congresos, a conferencias, a talleres, a seminarios, ahora nos invitan a un Expo Metaverso. Sí, y Y, es que y seguimos haciendo matrices de
de abscisas y ordenadas XY con colores de rojo verde para hacer la expresión de los riesgos. No, no los estoy descartando, ni mucho menos. Pero este mundo va en un grado de acelere que eso ya no alcanza a medir la realidad de lo que hoy estamos viendo. Hay que solamente ver El Salvador y las decisiones que toma el presidente de El Salvador con respecto a los bitcoins y cómo de un plumazo co convierte el bitcoin como una moneda de tracto regular de uso corriente para todas las transacciones en un país. Eso es darle patente de corso a muchas cosas, lo bueno y lo malo. Ese es el mundo que se nos está transformando y que nosotros tenemos que, como responsables, ayudar a las empresas y a las personas y a nuestras familias incluso a vivir ese proceso de adaptación. Pero primero tenemos que adaptarnos nosotros, ¿cierto? Así es. Y mira, la pregunta que queda en la parte alta, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos a este cambio? Y es que en la línea de tiempos, nosotros nos colocamos como un eje central de observación en el horizonte medio, trazamos unos cuadrantes y comenzamos a mirar los antecedentes y nos proyectamos hacia la perspectiva de lo que se viene. Establecemos como marco de todo esto ya no la localidad, ya no la organización, sino que tenemos que mirar todo el globo. Y al entrar a identificar el globo, observarlo con bastante acuciosidad y comenzar a investigar sobre las iniciativas, ideas y todo lo que hay en el entorno, tenemos que reconocer que antes vivíamos en un planeta verde, con azul, bonito, físico. Corríamos y nos tocaban la campana para regresar, si es que nos acordábamos, si no, a veces simplemente no llegábamos. Hoy por hoy, permanentemente te tienen digitalmente ploteado. O sea, saben dónde estás, saben cómo comunicarse y más bien depende de la actitud del receptor de la comunicación si te quiere atender o no te quiere atender. Te contesta en línea física o te contesta en transmisión de datos. Pero resulta que este mundo físico, que tenía materias primas para diferentes actividades, para muchos sueños, hoy está viviendo una crisis. Y si nosotros pensamos que nuestros modelos de negocio, con este análisis de riesgo, de oportunidades, bajo la sostenibilidad de la producción del insumo, se va a mantener igual, pues ya estamos insertando una variable de error a nuestra matriz de riesgo. Hoy, por no decir hace un par de años, nos vimos sorprendidos en nuestras capacidades de organización de lo más básico, el sentido a la vida. Y es que nuestros gobiernos en todos los países del mundo vieron sobrepasada la capacidad humana para confrontar una amenaza biológica. Y ya sabíamos de que los virus tienen desde la época antigua. Sin embargo, nos quedamos dormidos porque no hicimos un buen análisis de capacidades ni tampoco de los riesgos e impactos que estos podrían generar sobre la población. ¿O es que nuestra matriz de transferencia de riesgo llevaba a la necesidad de generar impacto en la población? Posiblemente sí, y lo dejo como una pregunta suelta. Hoy vivimos una crisis sanitaria, vamos ya por la quinta jornada de vacunación global. En mi país vamos por la cuarta, en otros países ya están en la quinta y de verdad que ya están cansados de poner el hombro. La gran pregunta que viene, y ya esta es una línea de presión en tiempo, es ¿cómo estamos en el mundo? ¿Cómo estamos? Estamos viviendo ya las crisis ya no aterrizadas en lo local, sino que las vivimos globalizadamente. Los efectos los sentimos en todas partes con un rebote mucho más rápido. Eso quiere decir que cuando tabulamos nosotros hoy, necesitamos hacer tabulaciones dinámicas rápidas del riesgo con una velocidad tal que nos permita visualizar este escenario que se nos avecina. La pregunta es, ¿qué se nos avecina? Entonces yo les diría positivamente
que se nos avecina la necesidad de un cambio fundamental. Y para hacer un cambio fundamental tenemos que innovar. Querramos o no, no nos podemos quedar solamente en la tabulación del riesgo, sino que tenemos que asumir el compromiso y el liderazgo para innovar. Innovar significa innovación, desarrollo, más ideas. Es decir, lograr la sostenibilidad en base a creatividad permanente. ¿De quién? De nosotros como especie, de las personas de nuestra organización. Entonces, ahora viene la pregunta de siempre. ¿Será esto sustentable en el tiempo? ¿Estamos listos para ello? ¿Lo estamos entendiendo? ¿O simplemente nos estamos quedando en la mecánica rutinaria de hacer la gestión, la tabulación, la presentación de informe? La presentación del informe, otra vez meter en la tabulación y seguir en la presentación del informe. Cuando realmente la sostenibilidad nos lleva también a innovarnos nosotros como gestores de riesgo, como analistas de lo mismo. Entonces acá viene cómo nos adaptamos a este cambio. Y el adaptarnos a este cambio nos va a llevar nuevamente a mirar el horizonte, pero de una forma diferente. Y quiero con ello utilizar puntos de vista. Es decir, me voy a colocar nuevamente debajo del horizonte para identificar una iniciativa, una idea, una inspiración que me va a llevar en algún momento a visualizar desde el punto de inicio el final al cual quisiera llegar. Y es que esta finalidad, este if, este tal vez, me va a plantear también una línea de corte de observación para ver si me puedo organizar, si puedo desarrollar objetivos capaces de poderse medir, reevaluar, optimizar en línea de tiempos. Entonces, para todos los empresarios siempre ha sido esta la palabra clave. Yo tengo un sueño. I have a dream. Tengo el sueño de ser independiente. Tengo el sueño de realizarme profesionalmente. Y tengo el sueño de tener la sostenibilidad personal y familiar para poder alcanzar todos mis sueños. Bueno, hacemos lo que todo el mundo hace. Planifica. Hace un análisis básico estratégico que me permite identificar oportunidades, tratar de mejorar mis debilidades para eliminarlas en la mayoría posible, agarrar mis fortalezas y tratar de alejarme lo más posible de las amenazas o mirar las amenazas como oportunidades. Entonces, esto me lleva a proponer, plantear, el prospectar a futuro nuevas alternativas. Y ahí comienzo a hacer mi trabajo clásico de análisis o gestión del riesgo. Y comienzo a trabajar con el marco regulatorio, a desarrollar criterios en base a normas técnicas nacionales e internacionales, experiencias de expertos, trabajo de mi equipo y otras iniciativas que finalmente me llevan a tomar una posición con respecto al desarrollo de mi organización. Y aquí desarrollo el modelo que tan buenamente Carlos tuvo ayer la opción de pasarla como una manera gráfica, ¿no? Y este escenario de oportunidad pasa por una serie de análisis. Y bueno, en ese momento pensamos que ya alcanzamos el cielo, es decir, tengo éxito. Pero vean que todavía no he subido el horizonte. Estoy en un horizonte de tiempo-desarrollo, en un horizonte que a futuro me va a decir, sí, bueno, yo manejo la calidad, desarrollo mis esquemas, soy eficiente, tengo buenos controles, lo que es más, tengo bastantes controles y con esto estoy haciendo mejora continua de forma constante. Pero vean que la línea de horizonte está flanqueada por una línea de prueba, de problemática. Y esta línea nos tiene que llevar a nosotros a saltar hacia el otro cuadrante. Y ese cuadrante muchas veces no es fácil de pasar.
Sin embargo, como estamos más ocupados en la consecuencia de nuestras decisiones, que se tabulan en rentabilidad, que me deben llevar a un factor positivo en permanente crecimiento alto, ¿no? Quisiera yo tener un despegue de 90 grados, pero me doy cuenta que en 90 grados el tiempo de retorno va a ser mucho más rápido a lo plano. Entonces tengo que manejar una gradiente máxima de 45, no de 60, sino una matriz constante de 45 grados. Hacia ahí tengo que llegar, hacia ese escenario deseado de excelencia, para mantener una constante de crecimiento. Entonces aquí viene lo otro. Me pongo nuevamente en el punto medio de observación, en el punto transversal. Y vuelvo a hacer lo que hice antes, ya no con una matriz, sino con un proceso de análisis de riesgo. Y comienzo nuevamente a volver a tabular. Eso quiere decir que mi iniciativa inicial debe pasar por un proceso de replanteamiento con tabulaciones de riesgo constantes y dinámicas. Entonces, puede que en algún momento dentro del desarrollo organizacional o personal defina que es algo lo que me detiene. Entonces, también tengo que evaluarme como individuo para ver si dentro del proceso de liderazgo estoy yo como líder o soy yo un seguidor de instrucciones e indicaciones dentro de mi organización y dentro de mi propio desarrollo. Y aquí posiblemente encuentre una variable interesante. ¿Cómo estamos con el human factor o con el factor humano? Pero quiero ser algo diferenciado. Quiero desarrollarme hacia algo a futuro que me permita manejar cualquier escenario y en un permanente cambio y evolución. Entonces, parto desde una visión de gestión de proyectos, establezco un horizonte de mercado hacia mercado, pasando por todo un proceso productivo, desarrollando estrategias, pero no debo olvidarme que en la gestión del proceso siempre tengo que insertar innovación. Y con una herramienta muy interesante que está en el medio transversalmente, que es la gestión del riesgo. Entonces, innovar con gestión del riesgo hacia una resiliencia y una sostenibilidad me va a dar un enfoque final en esa línea de 45 grados a futuro. Bueno, esto nos debe llevar a todos a pensar en este emprendimiento con visión que debe pasar por una gestión del riesgo con inspiración y acción, no solamente con tabulación, sino con una acción que me lleve a hacer de la gestión del riesgo una ciencia que se conecta directamente con la innovación. Es decir, ciencia e innovación que permiten a cualquier organización mirar el futuro de una manera mucho más positiva. En ese sentido, ya un poquito para ir terminando estos primeros conceptos y ir hablando rápidamente, quisiera comentarle 5 secretos de la innovación. Lo primero es que tenemos que crear dentro de las organizaciones esta cultura de innovación que nos permita más adelante fomentar la educación para la innovación. Y esta educación para la innovación tiene que tener muy claros los modelos sobre los cuales se trabajan procesos, sobre los cuales se hace gestión del riesgo y sobre los cuales se hace gestión de continuidad de negocio. Jorge, hay una Eso. pregunta de Daniel Mesa. La I, la P, la O y la F en el modelo IPOF que acabas de hacer, ¿qué traduce cada una de ellas? Bueno, I de inicio, F de final. I de iniciativa y F de fundamento. O sea, si lo veo en línea de horizonte. Si lo leo en inglés, es un if. O sea, es la aspiración a. Es el partir de un punto y llegar a otro. ¿Y la P Y y si la yo O? lo veo, la P y la O es la O y la P. Acuérdate que primero comenzó la O y después la P. Quiere decir de la observación a la propuesta. Y de la observación a la propuesta
quiere decir comenzar a operar, comenzar a operational, que es una opción de salir del estado inerte y ponerte en acción. Ok, gracias. Ok, entonces, un tercer secreto en este tema de la innovación es derogar aquello que realmente mata la innovación en la organización. A veces, mucha rigurosidad reglamentaria termina matando la creatividad. Me hace recordar a una empresa que tuve la oportunidad de asesorar, en la cual ellos vivían para el sistema de gestión y se olvidaron del negocio. Entonces, llenaban los formularios y tenían un excelente sistema de archivo de todos los formularios del sistema de gestión y estaban perdiendo su sitio en el mercado. Claro, esos que Ahora, llama el cliente y dicen, no, es que estamos ocupados en el comité de calidad, en el comité de servicio al cliente, y no atienden al cliente por estar en el comité. Sí, es cierto. así es. No, ahora, sí es importante en este tema de estimular la cultura y fomentar la educación de innovación, el estimular la inversión en innovación. Es decir, no hay idea que no entre dentro de la matriz de riesgo que sea evaluada por los analistas y gestores de riesgo para encontrarle una oportunidad. Y esto me lleva a justamente, no quiero hablar de globalización, sino quiero hablar de corporatización de la innovación dentro de la organización. Hacer que esto sea el cómo se hacen las cosas. Y esto nos lleva a la visión corporativa y a la visión de trabajo colaborativo. Entonces, con esto he tratado de darle una mirada rápida. Quedo atento ya a inquietudes y preguntas porque de eso se trata el conversatorio, ¿no? Y solamente darles la bienvenida a este mundo. Ustedes son el lado más claro de la innovación. Y con ustedes les doy la bienvenida a este escenario 2030 con un mundo más inteligente, donde hablar de inteligencia artificial y hablar de innovación es el día a día de los gestores de riesgo hoy. Bueno, esta conversación debería girar alrededor de ustedes con Jorge. Entonces, ¿quién se anima a la primera intervención? Jairo Hola, buenas Alonso. tardes. ¿Qué tal, Jairo Jairo Alonso Alonso, Hernández? ¿Qué ¿cómo tal? estás, ¿Cómo Jairo? van? Hola. Bueno, no. Primero, pues, muchas gracias. Muy interesante digamos, el abrebocas que nos has dado, todo el detalle sobre este tema de riesgos. Pues, no sé si finalmente sea una pregunta o sea como un comentario, pero yo creo que estamos en un punto donde nos estamos enfrentando a un mundo desconocido para todos y es el tema de los riesgos cibernéticos. Digamos que es un mundo que no conocemos, digamos que finalmente toda esta teoría de riesgos y eso se ha ido construyendo con el conocimiento de muchas personas y a través del tiempo, pero sobre unos hechos reales y tangibles que pues se han ido acumulando con la experiencia de muchos sucesos, muchos eventos que nos han dado como ese material. Pero en el tema de riesgo cibernético, digamos, es un mundo intangible, desconocido, todos esos universos oscuros que hay detrás de la red, que finalmente no conocemos. Y yo creo que las empresas y las organizaciones, para mi gusto, están un poco pasivos, un poco como que eso no me toca, como que eso es un tema por allá lejano y lo manejan los muchachos y lo manejan los hackers, pero pues eso no me toca. Y yo creo que eso está cogiendo una relevancia y una importancia que nos va a sorprender seguramente con unos eventos que no vamos a lograr poder materializar o cuantificar la materialización de esos riesgos, ¿no? Entonces, pues como les decía, no sé si sea una pregunta o un comentario,
pero creo que es algo que nos falta por avanzar muchísimo. Jorge. Bueno, me hace recordar tiempo atrás cuando en las facultades de las universidades los ingenieros industriales se convirtieron en la cereza del pastel, ¿no? Después aparecieron los ingenieros ambientales y dijeron que, bueno, había que entender que todavía hay cosas que los ingenieros industriales no manejaran. Y posteriormente salieron los ingenieros informáticos. Quiero decirlo así, ingenieros informáticos, porque en algún momento ellos se autotitularon ingenieros de sistemas. Entonces, aquí, cuando comenzamos nosotros a evolucionar desde la época del transistor, con toda la evolución en el tiempo que esto ha tenido, comenzamos a mirar que todo dependía de ciertas leyes básicas, ¿no? Un computador no funciona sin energía. Y por más tecnología que tenga, si no tiene fuente de poder, pues simplemente no va a encender. Entonces la gran pregunta es cómo nosotros también colocamos estos bloqueos a las fuentes de energía, y nos va a llevar un poquito a la historia de los ingenieros industriales y la seguridad industrial. De igual manera, cuando comenzamos a ver el mundo digital, es decir, pasamos de las pantallas de color verde o de color rojo, dependiendo de la sustancia química con la cual se tenía la pantalla, y comenzábamos a ver que las claves eran interesantes, que los lenguajes de programación, unos eran más rápidos que otros. Comenzamos a ver de que había todo un mundo de información que se presentaba cuando aparecieron estas pantallas de Windows, pero detrás había toda una arquitectura de información que estaba sostenida en hilos que la conocían unos cuantos, es decir, aquellos que eran ingenieros informáticos con conocimiento de programación o eran administradores de redes. Entonces, la gran pregunta que viene es, ¿cómo a las personas que les encargamos la información vital de nuestra existencia le damos el app para que formen parte de nuestra organización y protejan nuestra información vital? Entonces, aquí yo creo que en el mundo de la ciberseguridad, de la ciberprotección, tenemos que ser claros hasta dónde queremos evolucionar en cuanto a la velocidad de las transacciones y cuán fuerte vamos a invertir en innovar las protecciones hacia la seguridad de mi base de datos, de mis herramientas tecnológicas y otras. Fuera de cuánto tengo que invertir en tener personas de sólidos principios éticos que le den justamente ese valor diferencial a mi organización. Porque puedo tener un programador con tendencias delincuenciales que programe una inteligencia artificial y tengan por seguro de que esa inteligencia artificial ya no es humana, va a actuar de acuerdo a esos criterios o valores establecidos en sus líneas de programación. Y ahí no hemos hecho todavía análisis de riesgo. Hemos dejado esa libertad de creación y todavía no hemos tabulado el riesgo y el impacto en nuestras sociedades y en nuestra propia especie. Cuando, por ejemplo, aparecen estas billeteras virtuales que hoy hacen que los teléfonos móviles que hoy tenemos en la mano sean tarjeta de crédito, billetera y aparte de eso, llave para entrar a un apartamento, más el encendido del vehículo, más el control del circuito cerrado de televisión que tenemos en nuestra casa, para encender las luces de nuestra casa antes de entrar, para abrir el garaje. O sea, tantas cosas que hoy hace que el Internet de las cosas, eh, que todavía no está desarrollado lo suficiente, que apenas estamos en el inicio de ese Internet de las cosas, va a ser más difícil poder
asimilarlo por toda la humanidad. Es que estamos dejando que la tecnología de la información y las comunicaciones sea para un grupo etario en específico. O sea, le estamos dejando a los jóvenes el manejo de eso, porque es que eso es para jóvenes, no es para nosotros. Esto de ser migrante digital, como somos nosotros, migrantes digitales, otros que son nativos digitales, que son otra generación. Ahora hay otros que son ermitaños digitales. O sea, nosotros al menos migramos a lo digital y hoy estamos incluso en esta conversación, incluso en esta conversación a través de una plataforma virtual. Que esto no es transformación digital, esto es virtualización de las comunicaciones. Esto todavía no es una transformación digital. Transformación digital es cuando ese Internet de las cosas se mete en el ADN de nuestras vidas y entonces ya no podremos darle vuelta atrás, ¿cierto? Cuando ya tenemos una llave del vehículo que activa un sinnúmero de sistemas que antes los controlábamos desde nuestro cerebro y desde nuestra voluntad. Aquí hay un tema desde el ser que es la voluntad, ¿cierto? Aquí estamos todos los días perdiendo más nuestra autonomía para decidir y se le estamos entregando a mecanismos como la inteligencia artificial y eso va a redundar indiscutiblemente en un caos que muy pronto puede que no nos toque a nosotros vivos, pero, pero va a redundar en un caos. O sea, esto no está creciendo en forma ordenada, no está creciendo en forma controlada, no está creciendo con unos parámetros adecuados a los estándares de vida que tenemos nosotros hoy como sociedad. Los estados hoy están ante la disyuntiva de cómo recaudan impuestos en las compras internacionales, porque hoy ya los estados, las multinacionales sobrepasaron las fronteras de los estados nacionales. Y entonces esas fronteras desdibujadas, las regulaciones desdibujadas, más las crisis morales de nuestros sistemas de gobierno, pues eso junto es tú lo dijiste temprano, es la puerta a una noche oscura. Así es, así es. Y mira que justo en horas de la mañana conversaba con alguna de las entidades de nuestra cadena logística. Estábamos hablando sobre la continuidad. Hablábamos de la continuidad del negocio en estos tiempos de cambio donde tenemos inestabilidad política, inestabilidad social, inestabilidad económica y lo más anecdótico es que hemos dejado el umbral de incertidumbre por falta de preparación excesivamente abierto. Entonces, ¿qué es lo que va a venir como consecuencia lógica? Una catástrofe. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos trabajando para la catástrofe, con la catástrofe, o ya nos dimos por vencido en esta catástrofe? Es decir, ni siquiera le hemos comenzado y ya estamos con rojo. Entonces, si nosotros como gestores de riesgo no nos convertimos en transmisores de conocimientos y líneas base, parámetros para definir lo que tiene que estar en línea de lo que no tiene que estar en línea y nos estamos dejando llevar por una evolución en tecnología de la información y nos hemos olvidado de que la tecnología está al servicio de la humanidad y no al revés, ya el orden de los factores altera el producto. No quita de que con mucha innovación y creatividad pueda desarrollar impresiones 3D, pueda desarrollar telecomunicaciones de alta gama e inclusive, como se hace en Japón ahorita que se está haciendo pruebas de teletransportación. Es decir, están codificando los elementos 3D
y están haciendo pruebas a distancia, de tal manera que yo ya no necesite viajar, sino simplemente me van a teletransportar. ¿No? Y eso aparece del siglo de Buck Rogers en el siglo XXV, pero eso todos los días está más cercano, ¿cierto? Los carros autónomos que antes eran pura ciencia ficción, hoy ya son una realidad. Que no sean perfectos es otra cosa, pero ya tienen sus riesgos, ¿cierto? O sea, ahí ya hay unos Así es. riesgos, ¿cierto? Y, la criptomoneda tiene unos riesgos. Eh, la, vi- la, ¿Cómo es que decía? La inteligencia visual ya tiene unos riesgos. Las Ujú. inteligencias de datos o los business intelligence tienen otros riesgos. No es solamente el fintech el único coco de este paseo. Es, es que hoy en el conjunto de realidades políticas se montan presidentes a través de bodegas de datos en Instagram y en Facebook. Se crean tendencias electorales en decisiones políticas en un país. En lo económico, pues ni se diga. En lo social, pues se invitan a encontrarse grupos humanos para matarse entre ellos, pandillas en una esquina de un barrio cualquiera en cualquiera de nuestras ciudades a través de Internet. Y entonces ese social media, esa ingeniería social que no tiene control, en donde la difamación, donde la calumnia, donde el fake news también es el pan de cada día, pues es otra realidad de la tecnología. Ni qué decir de la variación climática, que No, no es he tratado de no tocar lo que el planeta está haciendo como su cuota normal dentro de un proceso natural. O sea, nosotros hace mucho tiempo hacía una analogía en una comunidad científica y les decía, nosotros somos la pulga del perro. En el momento que el perro se le ocurra sacudirse, nos vamos todos fuera, ¿no? O en el momento que el perro le ocurra bañarse, pues simplemente nos ahogamos todos los que estamos colgados de los pelos del perro. Y es que nosotros todavía no hemos está bueno. terminado de entender que nosotros dependemos de la naturaleza, pero la naturaleza no depende de nosotros. Y al decirlo así, con esa frialdad y esa Y no la hemos crudeza, también controlado, que es que nos la damos de que ya la controlamos y tampoco. ya la depredamos, que es muy diferente, Exacto. porque en nuestro afán de crear mejores condiciones para la antropometría y el ego humano, hemos ido generando cambios trascendentales en este proceso rápido de evolución del planeta. Y mucha materia prima que hoy existe, en algún momento va a tener que ser sustituida por otros elementos para cubrir necesidades que, dicho sea de paso, no son necesidades, sino que son ideas creativas para mejorar suntuariamente a algunos grupos humanos con un flujo económico que no necesariamente nos está llevando a un avance equilibrado. Estamos caminando, como decíamos nosotros, escorados cuando estamos hablando en un buque o en un barco, o banqueados cuando estamos en un avión volando de costado. Entonces estamos eh, con bastantes deficiencias porque no estamos haciendo un buen análisis del riesgo y tampoco estamos haciendo una mirada de sostenibilidad para no comprometer las necesidades de las capacidades de las futuras generaciones. Estamos mirando todavía muy a corto plazo, cuando la gestión del riesgo es dinámica y también sirve de herramienta para la prospectiva. Porque además, si hablamos de prospectiva, yo, yo no soy muy optimista con respecto a temas como la matriz energética o como, por ejemplo, el agua, ¿cierto? Que no hemos hablado de eso en profundidad, ¿cierto? Y es las nuevas guerras y todo esto que está sucediendo en el mundo, que no tiene otro color sino
la matriz energética de los países y las necesidades de consumo de energías basadas en combustibles fósiles, ahora vamos a migrar a otra realidad también contingente entre la geopolítica y es el agua. Así es. A ver, hablar del elemento vital significa que nosotros como especie, y cualquier especie necesita de agua. Escuchaba ayer en un documental de la National Geographic cómo un elefante necesita 80 litros de agua solamente para mantenerse. Diario. Nosotros, así es. Entonces es un gran consumidor de agua. Entonces la gran pregunta es cómo nosotros hemos venido evolucionando, explosionando demográficamente para crecer a los 7 trillones de humanos que somos ahora. La pregunta es si realmente nosotros necesitamos ahora hacer un cambio conceptual en lo que es la prolongación de la vida o no. Es decir, seguir creciendo o no. Y ahí viene otra decisión interesante. Los recursos de este planeta nos cubren a todos o, como viene ocurriendo cada vez que se hace el informe global, en agosto y cada vez con una semana más corta, agosto, ya la próxima nos tocará en julio, nos hemos consumido 1,5 o 2 planetas por año en capacidad regenerativa. Y el agua, lógicamente ahora con el calentamiento global y la deglaciación, nos estamos dando cuenta que también está en un proceso de expulsión hacia afuera. Por lo tanto, nos estamos quedando también sin agua. Y no hemos tomado conciencia que en nuestros procesos naturales de asentamiento y de producción, el líquido elemento se llama agua. Entonces, estamos haciendo una buena tabulación del riesgo, estamos innovando en cuanto a la producción o estamos calmando la producción para generar algo que sí nos falta, que significa cultura resiliente. No tenemos todavía una cultura resiliente. Y ojo, que la palabra resiliencia cobró notoriedad en el 2019-2020 porque es un término médico, es un término del mundo de la salud, que se ha Claro. utilizado mucho en el mundo empresarial y que se utiliza mucho en el mundo de los desastres, pero que ya está obsoleto. Entonces, nosotros tenemos que tender hacia la sostenibilidad de nuestra especie en armonía con el resto de especies para desarrollar modelos de negocio que no afecten el futuro de las especies que todavía existimos. Y digo que todavía existimos, que en algún momento dejaremos de existir porque seguimos en esa línea de crecimiento exponencial, ya no lineal, que nos va a llevar a el agotamiento de los recursos del planeta, por lo tanto, el fracaso de nuestros modelos de negocio y más adelante el fracaso de nuestra convivencia armónica en el planeta. Y eso es, digamos que cada vez que yo he comprado una botella de agua, de esta envasada, eh, pensaba en mi sed. Pero a medida que ha venido pasando el tiempo, yo ya me he vuelto más consciente del tema y es, venga, mi sed envasada en un plástico, no estoy contra el plástico tampoco, porque la industria del plástico genera también muchísimos empleos. Y tampoco es que sea mala, es que al que hay que educar es al hombre, no el plástico. ¿Cierto? Al que hay que educar es al que dispara el gatillo, no a las armas. Y entonces en ese mismo sentido, cuando hablamos de gestión de riesgos, entonces ¿a quién tenemos que educar? Al líder de riesgos. ¿No? Nosotros ya sabemos de esto. Nosotros tenemos que hacer una labor de evangelización hacia las bases de nuestra sociedad, de nuestras empresas y de nuestros proyectos, para que sean conscientes de que no es el riesgo metido en una matriz, es el riesgo que hace que tengamos futuro sostenible y perdurable.
una sociedad perdurable y unas empresas sostenibles y un crecimiento armónico con la naturaleza, pero no un canto a la bandera, en donde eso suena muy bonito en los informes de sostenibilidad que cada año, después de las asambleas o en las asambleas, cuando se reparten las utilidades de nuestras empresas, decimos, yo también, nosotros en Zona Segura lo hacemos y decimos, bueno, balance social, convocamos a 8.200 profesionales de gestión de riesgos en el último año, estuvimos en 72 escenarios académicos y eso está muy lindo en la cifra, pero pues, ¿dónde está el efecto demoledor o transformador de la sociedad? O sea, y lo digo en los dos sentidos. Una cosa es lo que estamos demoliendo, acabando salvajemente, y otra cosa es lo que estamos tratando de construir. Pero hacemos más rápido la labor de demolición que la labor de construcción. Siempre será más fácil demoler que construir. Pero si seguimos a este ritmo, pues la verdad, la, el optimismo nos empieza a agotar. Yo Es creo que por eso que estos espacios, Jorge, precisamente son para eso. En, algunas, en algunos momentos nos dedicamos a transferir conceptos y en eso nos han acompañado Carlos Mauricio, Isabel, nos ha acompañado Jorge Negrete, nos han acompañado muchas personas Lucía Echeverry, a transferir conocimiento. Pero estos espacios también son para reflexionar, para dejar una reflexión y para que esa reflexión se la lleven ustedes, Alejandra, Carlos, Francis, Isabel, Edwin, Jairo Alonso, que se los lleven a sus entornos con respecto a qué es lo que estamos haciendo congruente con la profesión que tenemos. Si trabajamos en compliance o trabajamos en auditoría o trabajamos en riesgos o trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, en lo que trabajemos tenemos un espacio ahí para poder hacer una intervención y una evangelización de cara a que la gestión de riesgos sí sea una capacidad integradora hacia la resiliencia. Jorge. justamente el hablar que la técnica o las técnicas de gestión del riesgo, la conceptualización de gestión del riesgo, es un punto referente para iniciar la transformación, debe quedar claro como una conclusión de esta reflexión del día de hoy. Innovar significa comprometernos y liderar. Innovar significa empujar el coche todos juntos, inclusive con aquel que no quiere sumar, para hacerle entender la importancia de lo que tiene que sumar y cómo tiene que dosificar el esfuerzo para que la carga sea menos pesada y el efecto sea el más plausible. Eso nos va a llevar a esta sostenibilidad y a esta capacidad de resistir las transformaciones del entorno. Es decir, generarnos resiliencia desde nuestra propia individualidad, de nuestra propia asociatividad y de nuestra propia idea de creatividad con valor agregado para la sociedad, es hacia donde la gestión del riesgo permanentemente tiene que estar impulsando su capacidad comunicativa de permanente consulta y de permanente absolución de inquietudes. Decisiones se toman, pero nosotros permanentemente tendremos que poner el punto de alerta para que vean los diferentes escenarios. Y con esto quiero traer a reflexión lo que tiempo atrás conversábamos con un colega argentino, que era la anticipación estratégica y la generación de oportunidades. Es Eduardo decir, Valti, estás hacer hablando. prospectiva. Así es, ¿no? Hacer prospectiva con una mirada de horizonte largo, no ver el horizonte corto. Si yo creo una organización para generar insumos, tengo que mirarla a 50 años, no pensar que es una organización que se va a quedar dentro de la primera década. Eso quiere decir que tenemos que replantear bien nuestras ideas, para lo cual necesitamos hacer un buen análisis
de riesgos y oportunidades. No quedarnos solamente con el análisis estratégico en una línea de tengo los recursos, invierto en y ya vemos más adelante cómo ocurre, que es la forma como se han venido desarrollando modelos de negocio en el mundo actual y que lógicamente han generado un pasivo bastante grande, ¿no? El futuro está en el estado mental de nosotros y por eso yo quería simplemente dejarles esta reflexión en mente. The future is now at present state of mind. Esto quiere decir que el futuro, la resiliencia a futuro con esta gestión del riesgo, está ahora en este valor que tenemos nosotros, en este valor que generamos nosotros a futuro. Nada más, esa es un poquito la mirada que quería dar a esta situación, pero que era para que entendamos que hacer gestión de riesgo es el día a día de todos y cada uno de nosotros en la organización y que sumamos permanentemente a este proceso innovador hacia la resiliencia. Jorge, muchas gracias siempre por tu generosidad, por tu forma de ver y condensar en ideas fuerza. Estamos muy llenos de lo práctico, pero también necesitamos hacer reflexiones. Por un famoso filósofo decía que por donde pasan las ideas, algunos años después pasan los cañones. Y entonces sobre esa base, pues si queremos ver un mundo diferente, pues también tenemos que darnos estos espacios para la reflexión. Yo te agradezco mucho. No, nadie, pues, conversamos tú y yo, pero bueno, eh, Alejandra, Carlos Arturo, Francis, Isabel, que está trasnochada, Joan David, José Mateo, María Elena, Natalia, muchísimas gracias por asistir. Les recuerdo Oscar Granado, Santa Milena, el señor L. Pérez, señor L. Pérez, dice ahí, entonces, bueno, el señor Pérez. Muchas gracias por asistir. Nos vemos dentro de 15 días, esta próxima semana, por ser festividades de las personas de confesión católica y muchos cristianos. No vamos a tener conversatorio, pero dentro de 15 días vamos a hablar, vamos a volver al escenario transaccional. 10 pasos para modelar los riesgos, para construir un modelo de riesgos. Vamos a contarles, vamos a compartirles la experiencia que hemos tenido en esta ruta durante 19 años de construcción en zona segura y cómo, digamos que desde el punto de vista doctrinal y transaccional, hemos logrado simplificar estas tareas de no llegar solo a la matriz, sino de romper esa línea imaginaria y empezar a trabajar en los procesos de transformación cultural hacia la gestión de riesgo en las organizaciones. Me va a acompañar Juan Manuel Saumet en la conversación dentro de 15 días. Esperamos quienes van a descansar que descansen, nosotros los vamos a dejar descansar de nosotros y finalmente un agradecimiento enorme. Ahí en el chat les puse, se los voy a volver a poner, un enlace de, un enlace de Google, que es un formulario corto para que quienes no tienen registro previo y llegaron directamente a la charla, nos dejen sus datos para compartirles dos documentos básicos. Jorge, uno que es la ruta hacia la resiliencia de los territorios, ambiental de los territorios, desarrollado por la Autoridad Ambiental del municipio de Medellín, que se llama el Área Metropolitana. Un documento bien interesante, muy infográfico, pero muy conciso alrededor de cómo construir una ruta hacia la resiliencia del territorio. Y otro que nos encontramos con Save the Children de cómo
instalar capacidades de resiliencia desde la niñez. Me parece súper interesante ese de Save the Children también, porque si trasladamos ese escenario de los niños a los adultos, para cómo mostrarles o hablarles de resiliencia a los adultos, puede ser una herramienta interesante en los procesos pedagógicos. Jorge, muchísimas gracias. Que no los vuelvan a encerrar, que no los vuelvan a encerrar y que las cosas mejoren. Nosotros aquí seguimos muy atentos a las noticias del país en Perú. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por su Recuer- tiempo, comprensión. Recuerden que Knowledge Center es un organismo no gubernamental, una ONG que dirige Jorge, que tiene una página web. La página web tuya es www.nowcenter.org. nowcenter.org. Solo. Yes. Muy bien. Recuerden seguirnos a nosotros en Zona Segura SAS, en Instagram. Ahí también les estamos liberando contenido. Y Zona Segura en LinkedIn también. Si nos dan sus likes, también nos importa mucho ahora. Nos estamos volviendo Millennial Senior. Entonces nos importan mucho los likes ahorita. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.